tal como ya muchos de ustedes conocen, sobre todo para quienes nos visitan, estamos empezando en realidad una nueva serie que nos va a tomar probablemente todo este año sobre el Evangelio de Juan. Y hemos llegado a este pasaje del capítulo 2, que por cierto es uno de los pocos pasajes que vamos a encontrar en los 4 evangelios, pero que cuando revisamos nos vamos a encontrar con un detalle que podría incluso, no sé si confundirnos o por lo menos llevarnos a alguna pregunta. Y es que este pasaje, que en los 4 evangelios tiene el mismo título, la purificación del templo, aparece en los 3 evangelios llamados sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando se acerca el final de la vida de Jesús. Siendo además que es la única visita de Jesús a Jerusalén registrada por estos evangelios ya al final de su ministerio. En Juan, sin embargo, nos encontramos con este pasaje al principio. Ahora, en primer lugar, tenemos que decir que esto no representa una contradicción. Y segundo, que tampoco significa necesariamente que se trate de 2 momentos diferentes, como algunos han sugerido. Vamos a tratar de explicar por qué. Bueno, lo primero, podemos decir que el hecho de que los evangelios sinópticos solo registren a Jesús una vez en Jerusalén no significa que no haya estado en otras ocasiones y que el evangelio de Juan sí nos da a conocer, lo cual deviene por lo tanto en todo caso en ser complementario y en ningún caso contradictorio. Y respecto a lo segundo, encontrar este pasaje prácticamente al inicio del tratado de Juan no solo calza, sino que responde al propósito de su evangelio, que como se ha venido recordando a lo largo de las últimas semanas, no está centrado en el orden cronológico de los hechos que registra y describe Juan, sino en la persona de Jesús, en su identidad y en su misión. De manera que estudiando la vida de nuestro Señor de manera general, podemos concluir que este hecho había ocurrido cronológicamente al final de su ministerio ya, tal como lo muestran los evangelios sinópticos, en lo que sería la última visita de Jesús a Jerusalén, pero no la única. Y Juan toma este hecho y lo coloca al inicio de su evangelio, porque lo que quiere comunicar con este pasaje ahora tiene directa relación con lo que ha venido diciéndonos y comunicándonos hasta ahora, y además con lo que va a venir enseguida. Por eso me inclino a pensar que este hecho es un hecho único, que no se repitió. Un hecho aleccionador, sin duda, porque nos instruye moralmente también. Y un hecho revelador, del cual se había profetizado y cuyo cumplimiento muestra la identidad de Jesús. No solo respecto a las citas, hermanos, del Antiguo Testamento que ahí se encuentran, sino también por lo que el Señor dice de sí mismo respecto a su muerte y resurrección. Que tengan su Biblia, por favor, a la mano, tengan la cita que hemos leído, también las Biblias virtuales en los teléfonos celulares. El problema, o el propósito, de Juan, es mostrarnos a Jesús como el Cristo. Por eso no perdamos de vista lo que fue además el mensaje introductorio a esta nueva serie, el propósito del libro. Estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que viene a transformarlo todo, principalmente a nosotros, a quienes por la fe hemos transitado de muerte a vida, haciéndonos nuevas criaturas por el nuevo nacimiento espiritual, dándonos potestad a nosotros, los pecadores, a ser hechos hijos de Dios. Y quizás, hermanos míos, este sea el mensaje más poderoso de estos pasajes que venimos reflexionando hasta ahora.
que muestran el poder transformador de nuestro Señor Jesús. El mismo que transformó el agua en vino y que ahora quiere transformar tu vida y la mía. Amén. Por eso Juan toma este acontecimiento cronológicamente distante, más adelante, y lo trae a los inicios de su evangelio, porque había llegado el momento de que se produzca una transformación de todo lo que se había conocido hasta entonces. Aquel templo, que para ese momento se había convertido en un mercado, una cueva de ladrones, según las palabras del propio Señor, debía ser sustituido. ¿Y sustituido por qué? ¿O por quién? Por Cristo mismo. Por Cristo mismo, el nuevo templo de la presencia de la gloria de Dios. Por eso yo me atrevería a decir, hermanos, que este acto de Jesús, que conocemos como la purificación del templo, fue en realidad el anuncio de la purificación del culto. La purificación de la adoración a Dios, que no está más en un templo de barro y piedra construido por las manos de los hombres, sino en Cristo mismo, en quien habita y a través de quien se manifiesta la gloria de Dios. Y esto es lo que nos ha venido diciendo hasta ahora Juan. ¿Cómo terminábamos la reflexión de la semana pasada, aquel pasaje que relata las bodas de Caná? Y el principio de señales, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y ya lo decía en el capítulo 1, cuando nos decía que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, como del unigénito. Ya veremos también en las próximas semanas cómo el Señor responde a la pregunta ciertamente teológica que le hace esta mujer de Samaria respecto al lugar de la adoración. Y el Señor le dirá: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar, se trata de la vida centrada en Cristo, el nuevo templo en quien habita y se manifiesta la gloria de Dios. Había llegado, hermanos, el prometido de Dios, y por él se abrían las puertas de acceso a Dios para todos los que en él crean. Y por su misericordia aquellas puertas siguen abiertas aún. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado es un sabio y noble consejo que nos da la palabra de Dios, a la que debemos prestar atención con mucha más diligencia de los que usualmente le prestamos. Vamos a abrir la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, una vez más te damos gracias. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra y meditar en ella. Y pedimos que tu Santo Espíritu, el mismo que la inspiró, sea, Señor, quien ahora nos hable y traduzca conforme a la necesidad de cada uno de nosotros que tú conoces, a pesar de la intimidad, Señor, de mi persona. En el bendito nombre de Dios Jesús, te pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver entonces los versos nuevamente. Empieza diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Interesante, hermanos. ¿Cómo empieza Jesús este relato? Perdón, Juan, ¿no? Jesús, quien obraba siempre en obediencia y conforme a la voluntad de Dios, cumple, como lo debía hacer todo varón judío, ¿verdad? Cumple con ir a Jerusalén a conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Todos los varones judíos que estuvieran en las proximidades, hasta unos 25 kilómetros de distancia, tenían la obligación de ir hasta Jerusalén para conmemorar esta fiesta. Y estas fiestas, que consistían en fechas diferentes y con elementos diferentes, llamadas en su conjunto la Pascua, tenían eso, un momento central, sin duda, que se basaba en este
repetir el rito de comer un cordero acompañado de pan sin levadura, tal y cual había sido ordenado la noche en la que el Señor hirió, recuerdan, a los primogénitos de Egipto, y liberó a su pueblo de Israel de las plagas, después de las plagas que todos recordamos y conocemos. Sin embargo, la fiesta, hermanos, tenía también muchos otros elementos, y los peregrinos que llegaban hasta Jerusalén realizaban en el templo diferentes sacrificios, de acción de gracias por su viaje incluso. Y por eso la existencia de todos estos animales que, según los versos que hemos leído, se comercializaban en el mismo templo. Bueno, Jesús, nos dice el verso, subió a Jerusalén. Qué interesante este término, subió, ¿no? Porque en realidad es así. Hemos descubierto que viniendo del mar de Galilea, unos 200 metros bajo el nivel del mar, se debía subir los montes, esos que nos recuerdan los salmos, ¿verdad? Para que nos llevan hasta la ciudad de Jerusalén a unos 700 metros sobre el nivel del mar, de modo que la descripción es ciertamente literal. Subió. Y Jesús subió conforme a los designios del Padre, a cumplir su mayor propósito, puesto que para entonces su hora sería su curso. Había llegado. ¿Recuerdan la reflexión anterior? En la boda de Caná, ¿cómo le responde Jesús a su madre? Mi hora aún no ha llegado. Bueno, para este momento la hora del Señor ya seguía su curso, que hay un contraste importante además, porque vemos en el mensaje anterior al Señor actuando en privado, con discreción, y acá es una actuación pública, absolutamente imposible que pudiera pasar desapercibida, que haya sido motivo de muchos comentarios después. El Señor Jesús, en la cena de Pascua, en el aposento alto, lo que nosotros conocemos como la última cena, será mucho más preciso con sus discípulos respecto a que el momento culminante está cerca. Vamos a seguir con los versos que siguen. Y halló en el templo, dice, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hasta allí por ahora. Lo que vemos aquí, hermanos míos, en nuestro Señor, sin duda, es una profunda, genuina y absoluta indignación. Pero en medio de todo esto aparece un aspecto de la personalidad de Jesús que a muchos hasta este momento les cuesta comprender e incluso aceptar. Porque hasta podría parecer que se tratara de otra persona muy diferente y hasta opuesto al Jesús que vimos, por ejemplo, en el pasaje anterior, en las bodas. A ver, ¿cómo podríamos o cómo describiríamos a Jesús? ¿Cómo podríamos describir a Jesús según lo que se nos ha dicho de él en este pasaje de las bodas de Caná? ¿Qué se les viene a la mente? Primero, un señor, un hombre sociable, no era de los que se escondían, ¿verdad? Porque estaba en medio de una fiesta, una boda, ¿verdad? Era un hombre sociable, simpático. Quizás habría aceptado con mucho gusto la invitación de participar y asistir a estas bodas. Y allí estuvo. Y no estuvo nada más, estuvo acompañado de quién, de sus amigos. Decíamos más temprano, qué distinto cuando estamos en una reunión social solos, sin conocer a nadie, y cuando estamos acompañados de amigos. Bueno, Jesús estuvo acompañado de amigos. Atendió una necesidad que ponía en serios aprietos a los recién casados. Generoso. Aun cuando no le correspondía, esa era función del esposo.
proveer. Y el Señor cumplió e hizo algo de lo que el esposo estaba obligado a hacer. Pero en cambio en este otro pasaje, siguiendo estos contrastes, además el pasaje que sigue de inmediato, muestra un contraste muy fuerte. Este mismo Jesús ahora se muestra cargado de una ira atemorizante. Tras conocer lo que habían hecho de la casa de su padre, en lo que la habían convertido, decide tomar medidas drásticas y radicales. No estoy exagerando. El Señor, ustedes han visto el verso, ¿verdad? Los versos. El Señor no espera tratar con nadie, no conversa. Quitar no es una conversación, es una orden, es un mandato, es una demanda. El Señor no pide por favor, no pide mayores explicaciones. El Señor sabe lo que hizo, se armó de un látigo. Pueden mirar su verso, por favor, no me crean a mí. El Señor se armó de un látigo y expulsó todos. No fue complaciente, tampoco condescendiente. El pasaje nos da detalles, dio vuelta a las mesas, volcó las mesas, dice la versión que hemos leído, y esparció las monedas de los cambistas por los suelos. El Señor no se detuvo en pedir por favor, no pidió retiren, dejen de hacer lo que están haciendo, no se dan cuenta que están haciendo mal, no. El Señor actuó violentamente. Quizás ya algunos de nosotros podría esto pedir un poquito. Hermano, use una palabra diferente. Diga que se indignó nomás. No, el Señor actuó con violencia, actuó violentamente. Ya nos dolió, no lo puedo aceptar. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. A mí no me vayan a hacer caso. Ciertamente, no siempre queremos ver a ese Jesús. Muchas veces preferimos ignorarlo, pasarlo de largo y quedarnos solo con el Jesús que se muestra mucho más amigable, misericordioso, proveedor. Pero nosotros necesitamos comprender mejor lo que el Señor hizo en el templo y lo que esto significa. El Señor Jesús, quien es mucho más que amigable y proveedor, y cuya misericordia es infinita, también demanda de su pueblo fidelidad, honestidad, coherencia entre lo que dice con sus labios y entre lo que hace con la vida. Demanda una vida moral, sujeta y rendida a la voluntad de Dios. Con todo esto que pasó en el templo, el Señor no rechaza el trabajo, no rechaza el esfuerzo, incluso, hermanos míos, tampoco rechaza la capacidad para generar riqueza, ojo, lo cual ciertamente es un don que bien usado, es decir, para la gloria de Dios, puede ser de gran bendición para muchas personas. Ojalá y para nuestros países hubieran más economistas con ese don. ¿Qué fue entonces lo que despertó la indignación del Señor? El Señor no era un susceptible exagerado. No, el Señor no exageró. Y no exageró cuando calificó a esta gente como ladrona. Han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones, en la denuncia que se le ve y se escucha decir a nuestro Señor, registrado bien por los evangelios sinópticos. Porque lo que estaban haciendo, hermanos míos, no era simplemente un intercambio comercial. No es que facilitaban a los peregrinos la posibilidad de adquirir un animal para sacrificio a cambio de un costo razonable, de un costo real. No, hermanos. Lo que estaban haciendo estos mercaderes con la autorización, pero además con la promoción de las autoridades religiosas de entonces, era robarle a la gente. Hemos recordado hace un momento que los varones judíos que estuvieran dentro de 25 kilómetros de distancia estaban obligados a ir a Jerusalén
Pero los judíos que se encontraban en diferentes naciones, todos tenían el propósito de acudir siquiera una vez en la vida a Jerusalén a conmemorar la Pascua. De modo que las personas que que se reunirían en esos momentos en esta ciudad sería incontable. Algunos expertos han calculado hasta 2 millones o 2,5 millones de judíos reunidos. Y muchos de ellos esperaban hacer un sacrificio, adquiriendo un animal según sus posibilidades. Ya lo decíamos, de gratitud por el solo hecho de haber llegado bien del viaje emprendido. Ahora, en realidad no estaban obligados a comprar estos animales en el templo. Podían traer uno con ellos. Pero existían, hermanos, los inspectores, dirigidos desde luego por las autoridades del templo, que revisaban el animal, tenían esa función, antes de que éste sea sacrificado para ver si era acepto o no. Porque como ustedes saben, el animal de sacrificio debía ser sin ningún defecto. Bueno, estos inspectores habían hecho expertos encontrando defectos donde en realidad no los había. De modo que era casi un hecho que no solo no aceptaran el animal que traía consigo el peregrino, sino que además se lo decomisaran. No, esto no pasa, se queda aquí. ¿Y qué hacían con este animal? Lo vendían a otros peregrinos. De modo que el pueblo se veía obligado a comprar los animales que se vendían en el templo a precios exorbitantes. ¿Me suena monopolio? ¿Especulación? Muy por encima de su valor real, afectando a quiénes principalmente, a los más pobres, afectando principalmente a los más pobres. Pero esto no era todo. Ahí estaban también los cambistas. ¿No dicen que los encontró sentados? ¿No? ¿Quiénes eran estos cambistas? Bueno, si debían comprar un animal para sacrificio, no podían hacerlo con la moneda pagana de donde ellos venían, sino que necesariamente necesitaban hacer el cambio a la moneda oficial del templo. Y el tipo de cambio que usaban, por supuesto que también era sobrevalorado, de tal manera que generaba una enorme pérdida para la gente y una enorme ganancia por la comisión, por el tipo de cambio y la comisión que ganaban también los cambistas por cada transacción. Súmele el tributo del templo que debían pagar los judíos, el mismo que debía pagarse en moneda oficial. Y por el cambio ya sabemos lo que hacían los cambistas, que cobraban comisiones por el cambio en sí y hasta por darle el vuelto. Cada transacción era sujeta de una comisión. Hermanos, era un robo sistemático. Para que algo sea llamado sistemático es porque lo que le antecedió y lo que sigue debe ser una cadena lógica de actos o actividades con un propósito. Eso es lo que convierte algo en sistemático. Ese era un robo sistemático, porque todo estaba pensado, planificado de tal manera que se pudiera grabar a la gente de este modo, rentabilizando la religión. ¿También le suena? Y convirtiéndola en negocio. Barclay ha hecho unos cálculos al euro, pero teniendo como ingreso mínimo diario 6 céntimos de euro. Si recalculamos esto a lo que es el ingreso diario mínimo europeo, creo que es 30 euros aproximadamente, estaríamos hablando de una utilidad anual de 10 millones de euros. Este mercantilismo usurero, explotador y perpetuador de injusticia despertó la indignación de nuestro Señor Jesús, quien actuó con rigurosidad y determinación.
Este pasaje, queridos hermanos, ha consternado a muchas personas que no pueden siquiera imaginar a Jesús reaccionando violentamente. De otro lado, hay quienes ven en este acto una aprobación por parte de Dios para ejercer la violencia frente a situaciones de injusticia social, por ejemplo. Y los más cómodos, yo estuve allí, encuentran en este hecho una oportunidad para justificar las veces que se pierde la paciencia y se actúa impulsivamente. Si Dios lo hizo, si Jesús lo hizo. ¿No? ¿Seguros? Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con cada una de estas cosas. Y no perder jamás de vista que Jesús es el hombre sin pecado. ¿De acuerdo? Aquel que actuó siempre conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios y en dependencia a Dios. Y eso es algo que solo podemos afirmar de nuestro Señor Jesús y de ningún otro hombre sobre la tierra. No perdamos esto de vista, porque si de reacción impulsiva se trata, ¿quién no la ha tenido? ¿No? Yo no tendría que preguntar, a ver, ¿quién ha tenido una reacción impulsiva y violenta? No, yo lo que tendría que preguntar es, ¿quién no la ha tenido? Y estoy seguro que ninguno va a levantar la mano, porque todos hemos tenido una reacción impulsiva y violenta, sobre todo frente a un acto de injusticia. ¿Podemos comparar esa reacción nuestra con lo que hizo el Señor Jesús en el templo? Porque si vamos madurando en la fe, puedo estar seguro que después de haber actuado impulsiva y violentamente nosotros, incluso frente a un acto de injusticia, hemos tenido luego que arrepentirnos y pedir perdón a Dios y a quienes hayamos violentado. Entonces Jesús se arrepintió. No veo tan seguro. Nosotros nos arrepentimos porque reconocemos que nuestros actos son pecaminosos. Pero Jesús, al actuar de esta manera, no. ¿Y por qué no? ¿Qué hace diferente nuestros actos violentos a la acción también violenta que hemos visto de Jesús? Porque el uso de la violencia, que muchos no quieren aceptar. Juan 5:19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. El Señor Jesús manifiesta la gloria de Dios porque obra conforme a Dios, en obediencia, en sujeción, en dependencia, siendo Dios Hijo a quien se le ha dado todo juicio. No lo olvidemos también. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Deja las cosas un poco más claras? Pero hay más. La acción de Jesús a simple vista parece una reacción impulsiva, como las nuestras, pero no lo es, queridos hermanos. Se trata, hemos dicho, que se trata de un hecho conforme a la voluntad de Dios, que busca la honra de Dios. ¿Cómo esto puede encajar dentro de la voluntad de Dios? Porque no es producto de una insatisfacción personal, no es producto o respuesta a un falso amor propio, como sucede con nuestras indignaciones egoístas. ¿Cómo nos indignamos cuando nos tratan mal, cuando nos mienten, cuando nos estafan, verdad? Pero el celo del Señor, que refieren las Escrituras, no tiene que ver con esas cosas. No tiene que ver con esos sentimientos propios. Tiene que ver con la pasión del Señor, porque Dios sea glorificado y honrado. Este es el ardor que consume al Señor Jesús. Y lo que hacían estos hombres deshonraba y ofendía la santidad de Dios. Fíjense, hermanos, que en el templo donde se daba culto a Dios se había perdido la reverencia a Dios. No existía ya verdadero temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Y eso es algo, hermanos míos, que debemos
lo que debemos tener mucho cuidado, sobre todo nosotros evangélicos, ¿no? El hecho de que no consideremos nada de lo que hay aquí sagrado, porque nada lo es. Nuestro Dios, a quien le rendimos culto, sí es santo. ¿Amén? Y si nos descuidamos de esto, podemos actuar como un relajo y un exceso de confianza. Pareciera que olvidemos quién nos preside ahora mismo en esta reunión y ante la presencia de quién estamos. ¿Amén? Igualmente Jesús demostró con lo que hizo en el templo que todos aquellos rituales que por siglos se han repetido no tendrían ningún sentido si acaso no reconocían, me refiero a los rituales judíos, que eran una prefiguración del sacrificio que el Mesías debía hacer. Y eso mismo nos dice también, pues toda la parafernalia con la que a veces se visten los ritos religiosos de las diferentes confesiones cristianas resultan absolutamente inútiles e impertinentes si no es Cristo el centro de toda adoración. El Señor Jesús hizo lo que hizo porque el celo lo consumía. ¿El celo de qué? De que Dios sea honrado, de que solo Dios reciba la gloria por los siglos de los siglos. ¿Nos damos cuenta ahora de la diferencia? Para terminar de precisar, porque he usado un par de términos que los he hecho conscientemente, fue una reacción lo que tuvo Jesús. Porque cuando actuamos por reacción, por lo general perdemos de alguna forma el dominio propio. ¿Perdió el Señor Jesús el dominio propio? Las acciones del Señor no son producto de descontrol alguno. Este acto, hermanos míos, más bien habría sido meditado, pensado, incluso puesto en oración la noche anterior. ¿Y de dónde está puesto? Deben estar preguntándose, ¿no? Los pecadores no le pueden creer todo. Tienen que mirar la Biblia. ¿De dónde saca eso? La noche anterior se llegó, dice Juan, y vio. Yo les invito a ver Marcos 11. Porque Marcos 11 a partir del 15 empieza el relato de la purificación del templo. Pero miren 11:11. No sé si alguien lo tiene. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Lo pueden leer, por favor? Marcos 11:11. Así entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, y después de revisarlo todo, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Salió, perdón, llegó. ¿A dónde fue? Al templo. Y conociéndolo todo. La versión que yo tengo aquí es observarlo y después de observarlo todo. ¿Dónde? En el templo. El Señor Jesús pudo ver o comprobar algo que ya había visto, ¿verdad? Lo que se cocinaba, lo que se preparaba para el día siguiente. ¿Entonces se trató de una reacción? No. El Señor obraba conforme a la voluntad de Dios, sujeto a Dios y dependiendo del Padre. El Señor comprobó una vez más en que habían convertido su casa de oración, y por el celo, por el amor, dicen otras versiones, porque Dios sea glorificado, actuó con justicia. Jesús emitió juicio. Dios es amor, pero ama la justicia. Y aquí Jesús emitió juicio. Sigamos los siguientes versos, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él nunca dijo que lo iba a destruir como dijeron los falsos testigos, recuerdan, ¿no? En el juicio que... No, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto es algo que ya Juan nos dice ahora, ¿no? Está ahí por ahora. Lo primero, hermanos míos, que hacen los judíos es pedirle una señal que les muestre la autoridad de Jesús. De hecho, Jesús había actuado con autoridad. Y por cierto, me venía a la mente de la mañana, ¿quiénes tienen la exclusividad del uso de la fuerza en una sociedad como la nuestra? ¿La autoridad? La autoridad, estamos hablando. La autoridad. Jesús actuó con autoridad. Hizo uso de la fuerza. A ver si alguien nos tira todas las cosas acá. Si no, lo vamos a denunciar por... claro, hacer uso de violencia. La fuerza. Jesús actuó con autoridad, nadie lo pudo detener. Ahora los judíos querían ver que acredite esa autoridad. Recordemos que Juan en su evangelio llama a los milagros señal, por cuanto los milagros no eran, como tampoco lo son ahora, un fin en sí mismo, sino señales que apuntan hacia Jesús. Estos milagros eran señales que debían dirigir a los judíos a reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Y recordemos también que en el Antiguo Testamento era común que los profetas probaran su autenticidad a través de un hecho extraordinario. Bueno, eso mismo es lo que exigen los judíos del Señor Jesús. Muéstranos alguna señal. Pero como bien señalan los versos últimos de este segundo capítulo, con lo cual se va a iniciar el sermón de la próxima semana, el Señor conoce a los hombres, lo que hay dentro de ellos, y no se fiaba de ellos. Y ante la demanda de una señal, como que si el Señor Jesús no hubiera hecho señal alguna durante 3 años, porque esto ocurrió al final del ministerio del Señor, después de que vieron todas las señales posibles, había sin problema. Algunas que no están escritas en este libro, porque según Juan dice, no alcanzarían todos los libros, ¿verdad? El Señor los lleva al más grande de las señales, su resurrección. No necesitarían ver nada más, como nosotros tampoco, hermanos míos, necesitamos ver nada más que saber que Cristo resucitó de entre los muertos. Es triste ver a tanto cristiano en este tiempo, tan dependientes de sensaciones y experiencias. Hermano, no siento nada. Si siente, buena obra, y si no siente, también. Lo que necesitamos es confiar en la palabra de Dios y creerle a Dios. Creo que es el problema más grande de los creyentes de este tiempo. ¿Qué hay más extraordinario que saber que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Qué necesitamos sentir que saber que Cristo murió por ti, por mí, y venció a la muerte para darnos vida y vida eterna? ¿Hay algo más grande que eso, hermanos míos? Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Merecedores de la más grande conmiseración. ¿Qué es eso? Lástima, pobres ingenuos. Pero no es así. Que Cristo resucitó y reina. No será más en el templo ni en los rituales como las personas llegaremos a Dios. No más. La gloria de Dios no estaba más en un templo construido por hombres, sino en Cristo resucitado, el nuevo templo por quien tenemos acceso a Dios. Fue el propósito de su libro. Juan cierra este pasaje, como lo ha venido haciendo hasta ahora, en los pasajes que hemos estado estudiando, mostrándonos que todo esto llevó a la gente a la fe. Y eso, hermanos míos, es lo que esperamos que por la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra, suceda también con nosotros. Que nos llame a la fe, que despierte nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, que establezca nuestra fe. Por tanto, dice el verso 22, con eso cerramos. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura
y la palabra que Jesús había dicho. Creer en la palabra es creer en Cristo. ¿Quién es la palabra? Encarnada, hecha carne. Y estos hombres, me refiero a los discípulos, ya habían pasado mucho tiempo con el Señor Jesús. El hecho de que relacionaran un salmo mesiánico con la purificación del templo, recuerda que recordaron, escrito está, el celo de tu casa me consume, ¿no? Relacionaron inmediatamente este salmo mesiánico, demuestra que a estas alturas los discípulos tenían clarísimo de quién es Jesús. Sin embargo, según este verso, no será hasta ver a Cristo resucitado que creyeron en su palabra. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, nos encontramos en la misma situación de los discípulos, que sabían bien quién era Jesús, pero que sabiendo aún no creían? ¿Cómo es posible eso? Ahí está también la diferencia entre creer en y creerle a. Los cursos bíblicos que damos, que ustedes participan, las predicaciones dominicales, los estudios devocionales que cada uno de ustedes hace, puede que nos hagan saber, pero lo que nosotros necesitamos por la obra del Espíritu de Dios es que nos hagan creer. Puede, queridos hermanos, que muchos de nosotros a estas alturas de la vida sepamos no lo suficiente, porque nunca es suficiente, pero sí mucho más respecto a la revelación de Dios en su palabra que otras personas. Pero si nuestras vidas necesitan aún ser transformadas, como de hecho lo es porque necesitamos seguir creyendo. Estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que crean y sigan creyendo. Necesitamos seguir creyendo y recibir seriamente no solo al Cristo amoroso del perdón, sino también al Cristo demandante de justicia. Y la invitación que ahora quiero hacer, hermanos míos, es a confirmar nuestra fe en el Cristo amoroso, en el Cristo lleno de misericordia que ofrece perdón al pecador, pero también en el Cristo justo, en el Cristo moral que demanda una vida recta, sujeta, sometida, independiente y confiada en sus manos. Amén. Desde luego, hermanos míos, que si entre nosotros hay alguno que aún no ha puesto su vida en manos del Señor, este es un momento para hacerlo. Pero también aquellos que llevamos caminando por la senda del Señor, no importa hace cuánto tiempo, si aquí o donde quiera que sea, yo le invito en esta hora a un acto de confirmación de su fe. Porque estas cosas fueron escritas para que crean y sigan creyendo. Creyendo tengan vida eterna, dice el Señor. Yo los invito a eso. Y usualmente solemos, aunque no lo hacemos siempre, ocasionalmente invitamos a una persona que quiera poner su vida al Señor a que se ponga de pie. Yo invito a que se pongan de pie todos aquellos que quieran decirle al Señor: creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Yo ya estoy de pie, no puedo ponerme en pie. Pero aquellos que quieran decirle al Señor: creo, Señor, pero aumenta mi fe, oremos en silencio, entregando la vida para que permita que seamos testimonio de su amor y de su poder transformador. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús,
que vino al mundo a reconciliarnos contigo. Gracias porque por sus méritos nos has hecho hijos tuyos y formamos parte de tu pueblo. Te pedimos, Señor, en esta hora, que no quede nada de nosotros fuera de tu dominio, Señor. Que nuestra rebeldía, que nuestra resistencia no nos impida gozar, Señor, de tu presencia en nuestras vidas en cada instante y en todos los aspectos de ella. Permite que seamos testimonio de tu poder, de tu amor para transformar la existencia, y que hemos sido hechos hijos tuyos para servirte a ti y a través de tu iglesia a la humanidad. En el bendito nombre de Hijo Jesús.